Para continuar esta sesión solemne, ahora invitamos al doctor José Narro Robles a hacer uso de la palabra para presentar la conferencia magistral doctor Miguel F. Jiménez. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Doctora Teresita Corona, presidenta de esta Academia Nacional de Medicina, doctor Enrique Graue, rector de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, doctora Julia Tagüeña, doctor Guillermo Soberón, doctor Germán Fajardo, señores expresidentes de la Academia, señoras, señores académicos, señora presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, bienvenida. A los nuevos integrantes de nuestra academia, mis primeras palabras para ustedes, para decirles bienvenidas y bienvenidos a nuestra corporación, a una academia con más de siglo y medio de vida. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva etapa de su vida, a una nueva aventura profesional, a un voto y a un compromiso por la salud, por el conocimiento y por el servicio. No tengo duda de que esta sesión permanecerá en su memoria. A ustedes y a los familiares y amigos que les acompañan, bienvenidos a esta sesión. Mi agradecimiento a la señora presidenta de nuestra academia por la invitación para impartir esta conferencia que honra la memoria de uno de los grandes médicos mexicanos, fundador de nuestra corporación. Quiero reconocer a quienes contribuyeron a la elaboración de este trabajo, a la doctora Carolina Cepeda, a los licenciados Alejandro Sanders y Jacobo Mayorga, al maestro Jacobo Cadena, Gabriela Araceli, muchas gracias. Paso ahora a hacer algunas consideraciones sobre un tema que me parece central alrededor de la salud y de la vida colectiva. A nuestras generaciones les ha tocado vivir tiempos maravillosos, también paradójicos. Nunca en la historia de nuestra especie había sido posible disfrutar una existencia con los niveles de calidad de vida, conocimiento, comunicación, longevidad, como los que ahora tenemos. Sin embargo, también es cierto que por el tamaño de la población, nunca había habido tanta gente viviendo en condiciones de pobreza, de exclusión y con tanta violencia en el mundo. Las brechas de la desigualdad son el signo de nuestro tiempo. La desigualdad se concibe a partir de una definición parcialmente arbitraria de lo que significa no ser iguales. Dicha condición puede referirse a la salud, la educación, el ingreso o la riqueza poseída, entre muchas más. Otra forma de entender es la propuesta por Rey cuando señala que se trata de la disparidad fundamental que permite a un individuo ciertas elecciones materiales, mientras que impide a otro esas mismas elecciones. Este concepto es, según Amartya Sen, dependiente de la variable elegida para efectuar las comparaciones y, por lo tanto, se define en términos relativos y de acuerdo con la medición que se efectúe. Sin duda alguna, la desigualdad es una de las fuentes de la injusticia social. Su importancia se explica por razones diversas, entre ellas las siguientes. Por sí misma. En este sentido, el tema es relevante porque existe un componente ético que subyace en la desigualdad. En segundo lugar, porque la desigualdad puede ser fuente de pobreza. En tercer término, ya que puede ser también fuente potencial de conflictos sociales, igualmente en razón de que limita la movilidad social o porque se convierte en una traba para el crecimiento económico.
Finalmente, porque tiene implicaciones políticas en la colectividad. Paso ahora a hacer algunos comentarios sobre la desigualdad en el mundo. Una revisión del panorama mundial permite identificar las disparidades existentes entre las naciones. En el mapa que ustedes observan, se muestran las diferencias registradas en 2015 entre el PIB per cápita de 182 países y su esperanza de vida al nacimiento. El diámetro de cada uno de los registros refleja el tamaño de la población de cada país. Es evidente la correlación positiva entre ambas variables y la tendencia a encontrar patrones regionales. Los países con mayores niveles de pobreza son también los que registran los peores niveles de desigualdad. América Latina y el África subsahariana presentan los peores desempeños en cuanto al indicador construido para valorar la desigualdad, el índice de Gini. Este toma un valor entre 0 y 1. El primer extremo, el 0, supone la igualdad absoluta en el ingreso de una colectividad, mientras que la unidad significa que todo lo posee y concentra un solo individuo. Este coeficiente permite contrastar la situación que se registra, por ejemplo, entre las 7 grandes regiones del mundo y que nos muestra que a mediados de esta década, América Latina y el Caribe registraron la mayor desigualdad. Para mostrar el tamaño de la misma, basta analizar algunos datos. Por ejemplo, el 1% más rico de la población del mundo posee el 50% de la riqueza existente y genera el 82% de la misma, en tanto que el 50% más pobre no participa en esa producción. Por su parte, el 70% de los adultos del mundo acumula en promedio una riqueza menor a $10,000, equivalentes en el conjunto al 2.7% de la riqueza existente, mientras que el 0.7%, con bienes superiores a $1,000,000, acumula el 46% del total de ellos. Los desarrollos tecnológicos resultan sorprendentes y de enorme ayuda para el progreso de la sociedad, pero generan como efecto indeseable el incremento de la inequidad. Lo hacen en parte en razón de que reemplazan los empleos para los trabajadores menos calificados. De hecho, es posible observar un aumento en la brecha salarial en los países desarrollados. Por otra parte, de acuerdo con uno de los reportes más recientes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, mientras el 78% de las personas que viven en los países desarrollados están conectadas a la Internet, solo lo está el 31% de la población de las naciones en desarrollo. Esto significa que el 56% de los hogares del mundo, cerca de 4.300 millones de personas, no tienen acceso. Por supuesto que el mundo todavía registra una enorme desigualdad en razón del género. Así, la violencia de género se encuentra entre las primeras causas de muerte en mujeres de 15 a 44 años. Conviene recordar que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido o padecerá en su vida violencia de género. Este punto también puede ser argumentado al tener presente que el 60% de quienes padecen hambre crónica en el mundo son mujeres y que 2/3 de aquellos que no tienen acceso a la escolaridad son niñas. En consonancia con lo anterior, el 30% de los investigadores, solo el 30% son mujeres y únicamente el 8% de titulares de los ministerios en el mundo también pertenecen al género femenino. La desigualdad en México. La desigualdad en México no es nueva. Prueba de ello se encuentra en 2 documentos del siglo XIX. De una parte, en los sentimientos de la nación de Morelos, cuando llama y convoca
a moderar la opulencia y la indigencia. En segundo término, en el ensayo político del Reino de la Nueva España, escrito por Alejandro de Humboldt, quien señaló, y leo el pasaje más representativo textualmente: México es el país de la desigualdad. ¿Acaso en ninguna parte la hay más espantosa en la distribución de fortunas, civilización, cultivo de la tierra y población? La capital y muchas otras ciudades tienen establecimientos científicos que se pueden comparar con los de Europa. La arquitectura, la finura del ajuar de las mujeres, el aire de la sociedad, todo anuncia un extremo de esmero que se contrapone a la desnudez, ignorancia y rusticidad del populacho. Duro y descriptivo. Las desigualdades económicas que prevalecen en el país explican en parte los elevados índices de enfermedad, violencia, inseguridad, subempleo, hambre y rezago escolar que padecemos en el país. Cuando en México se logren superar la pobreza, la desigualdad, la exclusión y el trato discriminatorio hacia grupos con culturas y formas de vida diferentes a las de la mayoría, cuando el espíritu de las leyes orientadas a prevenir y tratar esas condiciones deje de ser una aspiración para convertirse en realidad, podremos decir que hemos alcanzado como sociedad un estatus distinto y mucho mejor al que hoy tenemos. En su composición interna, México refleja en la actualidad grandes desigualdades. El índice de Gini para las entidades federativas más distantes muestra que Tlaxcala representa la entidad con menos desigualdad, en tanto que Nuevo León registró en 2016 la cifra más alta. Es muy preocupante que en las últimas 3 décadas los cambios en el indicador de la desigualdad en nuestro país registren modificaciones menores y que en la actualidad la cifra sea casi la misma que la de 1984, como se puede observar en la gráfica. El Índice de Desarrollo Humano permite hacer comparaciones municipales. En el mapa que se presenta se muestran las diferencias y el contraste de los municipios con las cifras extremas. De una parte, la alcaldía de Benito Juárez en la Ciudad de México y de la otra, Cochoapa el Grande en Guerrero. En el índice internacional, esas cifras equivalen respectivamente a Suiza y a Burundi. En la siguiente lámina se contrastan las 5 alcaldías con los índices de desarrollo humano más alto y los 5 municipios con las cifras más bajas. En el primer grupo destacan la Ciudad de México y Nuevo León, y en el segundo, Oaxaca, Guerrero y Chihuahua. El índice de desarrollo humano para el país en 2015 fue de 0.76, en tanto que un año antes, para 4 grupos en desventaja, la cifra fue notoriamente inferior. Sobresalen en esa gráfica los casos de la población indígena y de quienes viven en condiciones de pobreza. A continuación, presento a ustedes 2 elementos más para valorar el nivel de desigualdad en nuestro país. El primero tiene que ver con el índice de rezago social construido por el Coneval, que proporciona un resumen de la medición de 4 carencias entre la población: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a los servicios básicos y calidad y espacios en la vivienda. El mapa muestra las diferencias entre el norte y el sureste de nuestro país. El otro es el que corresponde a la participación en el ingreso por quintil de la población. En la figura se muestra que mientras el 20% más pobre tiene escasamente el 5% del ingreso, el 20% más pudiente alcanza cerca de 55%. Debemos convencernos de que si bien es cierto que la desigualdad es un mal de ayer y hoy, no debe ser para siempre. Para atender el problema, lo peor que se puede tratar de hacer
es resolver la situación con la entrega de dinero a las personas necesitadas. Esta manera de hacerlo no tendrá efecto en el mediano o largo plazos y generará mayores desviaciones. Dentro de sus trabajos, la ONU ha propuesto que para luchar en contra de la desigualdad en el mundo se deben diseñar estrategias integrales para cada país. La salud es igual en México. La salud de una persona o de una colectividad es fundamental para conseguir el desarrollo de sus potencialidades y su bienestar. Sin salud, esas dos dimensiones se ven afectadas. La protección de la salud en México está incluida entre los derechos que tutela la Constitución de la República desde 1983, pero todavía es una aspiración que está lejos de cumplirse a pesar de todos los avances registrados. Como se señala en un libro de la doctora Dieterlen, el solo análisis superficial de la mortalidad, la morbilidad, el uso de los servicios o la distribución del presupuesto para los mismos entre las entidades federativas nos dibuja las distancias que existen entre la teoría y la realidad. Paso ahora a referir algunos ejemplos del impacto que en la salud tiene la desigualdad en nuestro país. Entre los indicadores que se presentarán están la esperanza de vida al nacimiento, el número de hijos según la escolaridad de la madre y el de madres de 14 años y menores, la mortalidad infantil, la muerte materna y la carencia de acceso a los servicios de salud y de seguridad social. El promedio de la esperanza de vida al nacimiento en el país se ha incrementado de forma importante durante las últimas décadas. En 1980 era de poco menos de 67 años. Superó los 70 al inicio de los años 90, registró 74 en la primera década del siglo y ya alcanzó los 75 años en la actualidad. Sin embargo, esta cifra no es la deseable en absoluto. Además, conviene recordar que la mejoría se ha desacelerado de manera notoria en los últimos años. En adición, persisten diferencias marcadas en las entidades con las cifras extremas. En la Ciudad de México la cifra es de 76.4, en Baja California Sur 75.8 y en Nuevo León 75.7, mientras que en Guerrero es de 73, en Oaxaca de 73.9 y en Chiapas de 74. La fecundidad es un indicador que en nuestro país refleja grandes diferencias. Sus niveles han tenido un descenso sistemático a partir de finales de la década de los 60, cuando alcanzó una cifra de 7 hijos por mujer en edad reproductiva. En la actualidad, el promedio nacional es de 2.1 hijos, con variaciones importantes entre las entidades federativas. La Ciudad de México, el Estado de México y Querétaro están por debajo del promedio nacional, en tanto que las cifras más elevadas se registraron ese año en Chiapas, Zacatecas y Coahuila. La diferencia por localización de la vivienda es relevante. La tasa en el medio rural es de 2.6 y en el urbano de 1.9. Por su parte, la educación de la madre registra diferencias muy amplias. Tan amplias que cuando compara uno a las madres que tienen estudios de bachillerato y de educación superior, el número promedio de hijos llega a 1.1, mientras que entre madres sin escolaridad se triplica y alcanza 3.5 hijos por cada mujer. Un asunto que debe generar preocupación en toda la sociedad es el caso del embarazo infantil y adolescente, en especial el primero. Por entidad federativa hay contrastes importantes, como se puede observar en este cuadro, que incluye las diferencias entre las 3 entidades con las mayores cifras de fecundidad de niñas, en niñas de 14, 13, 12, 11 y 10 años, que se registraron en Guerrero, Chiapas y Coahuila,
y las más bajas localizadas en ese año en Tlaxcala, Jalisco y la Ciudad de México. Por lo que se refiere a la mortalidad infantil, también hay disparidades entre entidades federativas. En tanto que el promedio nacional fue de 12.1, Colima, Sinaloa y Aguascalientes tuvieron tasas de 8.8, 9 y 9.4, mientras que las más altas se registraron en Puebla, Campeche y Tabasco con 14.4, 14.1 y 14. En cuanto a la muerte materna, en este año que se ejemplifica, las cifras extremas dan cuenta de la enorme distancia que existe entre Baja California Sur, con una razón de muerte materna de 8.3, y Chiapas con 58.3, 7 veces de diferencia entre esas dos entidades de nuestro país. Seguramente las condiciones sociales y económicas de la población, sumadas a las grandes diferencias en la atención prenatal, del parto y el puerperio, al igual que el relativo bajo número de muertes en el caso de Baja California, contribuyen a explicar la disparidad. Los datos de acceso a los servicios de salud y seguridad social se muestran en los cuadros siguientes. En el primero de los casos, los extremos están representados por San Luis Potosí, que solo reportó 9.8% de su población con carencia de acceso a la salud, cifra que contrasta con la de Michoacán con 23.1%. En el caso de la seguridad social, las diferencias son impresionantes. Y en este caso están representadas por Nuevo León con una carencia de 30.9% y Chiapas con 81.2% de población sin acceso a la seguridad social. Combate a la desigualdad. Como ya fue señalado, la desigualdad se refuerza por la interacción de distintas dimensiones y variables y se configura como fuente de injusticia social. El papel del Estado es fundamental para reducirla a través de la mejoría de las condiciones iniciales y las oportunidades para todos, mediante la promoción de políticas redistributivas y al garantizar canales de representación adecuados. En esta tarea, el acceso de todos a los servicios de salud, los educacionales y el empleo, entre otros, resultan fundamentales. La inversión en ciencia, desarrollo tecnológico, cultura y programas de capacitación y actualización son también indispensables. De igual forma, son prioritarias las políticas que impulsen la generación de empleo, el desarrollo de infraestructura, el impulso a la productividad, la progresividad de los impuestos y el control de la evasión fiscal. Por otra parte, se debe tener en cuenta que este no es solo un asunto del aparato público. La sociedad debe actuar de forma comprometida. Debe haber un cambio en la conducta de la población que se refleje en mayor tolerancia y mejor comportamiento público, en el respeto a las diferencias, el uso apropiado de las libertades, el cumplimiento de los deberes ciudadanos y el fortalecimiento de los valores laicos ampliamente aceptados. El debate de las últimas décadas en materia de desarrollo humano y crecimiento económico ha girado en torno al papel e importancia que se conceden al Estado y al mercado en los procesos de la economía y la puesta en práctica de las políticas públicas. Si algo queda claro, es que el mercado por sí solo no es capaz de solucionar los problemas de la sociedad y que incluso puede agudizarlos cuando los más desprotegidos quedan a merced de las poco sensibles, pero muy poderosas fuerzas del mercado. Al mismo tiempo, resulta evidente que la intervención del Estado llevada al extremo puede provocar verdaderas catástrofes humanas derivadas principalmente de la anulación de las iniciativas de la propia sociedad, de la quiebra de las finanzas públicas y en especial
de un autoritarismo que necesariamente queda interconstruido en un modelo de esa naturaleza. El secreto radica en encontrar el equilibrio entre esas dos dimensiones de la vida social. La virtud, en todo caso, consistiría en tener mejor Estado y mejor mercado. Esto es, un Estado eficiente con clara vocación social y un mercado competente, también comprometido con las causas centrales de la colectividad. La desigualdad social no se resolverá sin políticas públicas integrales dirigidas a los más desprotegidos, pero tampoco si no hay un crecimiento económico sostenido. Es cierto que el bienestar y el progreso de una nación no se dan en la pobreza, pero también lo es que la riqueza por sí sola no garantiza niveles pertinentes de vida o bienestar en la colectividad y tampoco niveles convenientes de justicia social. Es por ello que el objetivo no solo debe radicar en mantener los equilibrios macroeconómicos, más bien el propósito debe encaminarse a diseñar y construir la combinación virtuosa de tres elementos esenciales: la libertad individual, la justicia social y la eficiencia económica. Estas tres condiciones deben actuar en un entorno democrático. Con mucha probabilidad, este es uno de los mayores retos de nuestras generaciones. En ese reto es indispensable diseñar y aplicar buenas políticas redistributivas. En esta figura se muestra el efecto de una buena política de distribución de la riqueza nacional. Sobresalen, como se puede observar, los casos de Finlandia, Bélgica y Francia por los efectos de sus medidas fiscales y sociales para atender la desigualdad. Contrasta el poco efecto de las medidas aplicadas en Chile y en nuestro país. Algunas conclusiones. Primero, la desigualdad es uno de los problemas trascendentes que enfrenta la sociedad contemporánea. Sus efectos se extienden en numerosas áreas de la vida y el desarrollo humano. Segunda, la salud es uno de los campos afectados por la desigualdad. Los contrastes en los indicadores de salud por género, origen étnico, condición social, ingreso, nivel de educación y empleo, entre muchos otros, son notables. Tercero, México tiene condiciones que lo colocan como uno de los países con mayor desigualdad. De hecho, cuando se revisa la información internacional, nuestro país se ubica en el lugar 119 entre 151 naciones, de acuerdo con el coeficiente de Gini. Estamos ubicados a solo 32 lugares de la nación más desigual del mundo. Cuarto, algunos de los problemas de salud que afectan a nuestra población tendrán que ser atendidos desde la perspectiva del combate a la pobreza y la desigualdad. De otra forma, dichos problemas se mantendrán. Quinta, salud y educación de calidad para todos, junto con empleo pleno y con prestaciones, son probablemente el mejor antídoto en contra de la desigualdad. Estas variables deben, como señalé antes, plantearse en un entorno democrático que asegure la libertad individual, la justicia social y la eficiencia económica. No tengo ninguna duda de que nuestras generaciones tienen un enorme reto para contribuir a encontrar la solución a un problema que ha acompañado el desarrollo de nuestra nación a lo largo de los siglos. Por su atención, muchas gracias.